Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo con Mac Repara. Te invitamos a quedarte hasta el final de este capítulo. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y a que puedas dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y puedas compartir estos videos. Muy bien, en muchas de las neveras te vas a conseguir con el timer aquí al lado de lo que es el compresor. Muchas veces te lo vas a conseguir aquí, en la parte de atrás de las neveras. Muchas veces te los vas a conseguir en la parte de las verduras también. Entonces tienes que ubicar dónde se encuentra el timer, porque de él a veces radican muchas fallas también. Esto que tú ves acá, esto que ves acá es la perilla para poder girarlo y saber si está trabajando, si está haciendo bien sus ciclos. Al tú observarlo, debería escucharse un ruido como de un reloj, porque efectivamente ese es un reloj. Entonces, si no lo escuchas y está conectado, es posible que esté dañado. Y acá es de donde él distribuye la corriente para los dos ciclos, tanto del deshielo como el congelamiento. Entonces vamos a mirar cómo trabaja ese timer y cómo podemos conocer las fallas que presenta. Bien, así es como vemos el timer una vez que lo destapamos de manera interna. Recordemos que el timer es un componente electromecánico, ya que él trabaja por medio de corriente y también tiene un motorcito que trabaja mecánicamente, ya que son unos engranajes. El timer es un componente que le envía la corriente a los dos ciclos, tanto al ciclo de congelamiento como al ciclo de deshielo. Ellos tienen un trabajo en ciclos de 6 a 8 horas en la parte de congelamiento y un trabajo de 20 a 25 minutos en el ciclo de deshielo. Cuando vamos a comprar un timer para reemplazarlo, debemos llevar el timer que vamos a cambiar para poder comprarlo con las mismas características, ya que muchas veces ellos varían acá en esta nomenclatura y también varía en la cantidad de horas de congelamiento y deshielo. Entonces debemos tener cuidado al momento de cambiar el timer, tomar esas precauciones. Como vemos aquí, por medio de las lainas que él tiene, por donde suministra la energía, yo lo tengo aquí marcado para que lo puedan comprender un poco más rápido. Él necesita, para poder mover el motor internamente que él tiene, el motorcito que lo hace girar y hacer los cambios de ciclo, él necesita tener 110 voltios o 220 voltios dependiendo del país donde se encuentren. Una de las líneas, vamos a borrar un poco esto acá, una de las líneas o la línea de alimentación generalmente viene acá, en esta parte. Acá viene la línea que alimenta esta entrada. Y la otra línea de corriente viene acá. Generalmente en el pin que está separado, ya que recordemos que él trae cuatro pines, 3 que están juntos y uno que está separado. Entonces generalmente el neutro viene acá, el cable neutro viene acá y la línea viene de este lado. Si es 220 viene una línea y una línea para que alimente 220 internamente. Como podemos apreciar aquí, internamente él tiene una resistencia que está alimentada por estas dos líneas y a su vez alimenta el motor para que él pueda empezar a hacer su ciclo y pueda enviar la corriente dependiendo del ciclo en el que esté. En esta parte acá, vamos a borrar un poco esto,
en esta partecita acá, internamente, lo que él hace es lo siguiente. Cuando él le entra la corriente por este lado y este pin se recuesta acá, lo que hace es un puente, hace un puente para alimentar esta línea. Esta línea generalmente es la que alimenta el compresor. Entonces cuando él está recostado acá, está energizando el compresor para que el compresor esté en el ciclo de congelamiento. Eso dura aproximadamente de 6 a 8 horas, pasando corriente de este punto a este punto, por medio de un puente que él hace, ya que él trabaja de esta forma. Supongamos que estos son los dos pines, él lo que hace es que se recuesta hacia acá y empieza a hacer continuidad hacia acá para hacer este puente. Después de las 8 horas o las 6 horas, dependiendo del timer, él se suelta de este lado y pasa a recostarse de este lado. Entonces hace esto, ya que estaba de este lado, se suelta, se recuesta para este lado y queda entonces acá, con estas dos partes. Y generalmente esta parte, esta línea que va acá, es la línea de la resistencia. Entonces cuando él pasa este ciclo, el motorcito dura de 20 a 25 minutos para poder desconectarse de acá y vuelve nuevamente a conectarse de este lado para empezar nuevamente a pasar corriente hacia acá. Bien, entonces de esta manera trabaja el timer cuando está en el ciclo de congelamiento. Como ya les expliqué, el timer recibe una línea por acá, por este punto, por el punto del centro, donde están las tres clavijas juntas. Recibe por la primera línea, o por la línea del centro, recibe lo que es la línea de corriente, o la línea fase. Y por acá, por la patita que tiene separada, recibe el neutro. Entonces, cuando él se recuesta de este lado internamente hacia acá, lo que hace es que energiza esta salida. Esta salida viene a dar directamente a lo que es el común del compresor. Por eso esta salida yo la tengo identificada con la C, que quiere decir compresor. Entonces este es el ciclo de congelamiento, y cuando le vamos graduando acá, en esta perilla que tiene acá, cuando le vamos graduando, el ciclo que tarda más en girar, ese es el ciclo del congelamiento. Veamos que desde acá, desde la clavija de alimentación principal, él siempre va a tener una línea, el neutro, que está alimentando continuamente a lo que es la marcha del compresor. La marcha y el arranque, pero aquí pues ya en capítulos anteriores les he dicho cómo trabaja esta parte. Pero el cable del neutro siempre va a estar alimentando una parte del compresor y va a estar siendo interrumpida por medio del bulbo de lo que es el termostato. Este que está acá viene siendo el termostato. Entonces en capítulos anteriores les he dicho cómo trabaja esto. Él lo que hace es un pase de corriente de este punto hasta este punto por medio de temperatura. Cuando él percibe que la temperatura está ambiente o está elevado, está en calor, él permite el paso de continuidad. Entonces, si la nevera está apagada, si el compresor está apagado, él va a estar siempre permitiendo el paso de continuidad. Se gradúa por medio de una perilla que tiene acá. Entonces, para que se entienda mejor, este es el termostato, y por medio de esta perilla que tenemos acá, nosotros graduamos la cantidad de frío que queremos dentro de nuestra nevera. Él tiene acá estas dos patas, que son estas dos que le estoy mostrando acá, que una vez que nosotros graduamos acá qué tan frío queremos la nevera, mientras el bulbo que esté percibiendo
la temperatura esté percibiendo que está caliente la nevera o que está a clima ambiente, él va a permitir el paso de corriente. Entonces, tiene por acá el paso de corriente. Faltaría para cerrar circuito y hacer que arranque el compresor, faltaría la otra línea. Esa la tiene por medio del timer. Cuando el timer pasa para acá, entonces lo que hace es cerrar circuito por medio de la otra línea que llega al común del compresor. Esas son las 8 horas, o mejor dicho, cuando él se recuesta en este sentido, él va a estar trabajando 8 horas. No quiere decir que el compresor va a estar 8 horas encendido. Eso lo va a apagar de vez en cuando este sistema. El termostato es el que va a hacer ese trabajo. Cuando él perciba que está frío la recámara donde estamos climatizando, él lo que va a hacer es que internamente se va a abrir acá y va a hacer que estos dos cables se separen. Entonces, a pesar de que esté pasando corriente por acá, si este está abierto acá, no va a tener cierre de circuito y el compresor se va a apagar. Una vez que él perciba nuevamente que la temperatura está elevándose, entonces vuelve, cierra acá, cierra el circuito y vuelve y arranca el compresor nuevamente. Eso va a estar haciendo durante 8 horas para que el compresor y la nevera esté siempre en un clima agradable de acuerdo a lo que le hayamos graduado. Bien, para el ciclo del deshielo trabaja de la misma manera. Está alimentándose el timer por medio de la línea. Tenemos acá el neutro. El neutro en alguna parte de la nevera siempre va a ir un cable alimentando tanto el compresor como la resistencia. Entonces en este caso pues acá tenemos el neutro que siempre va a estar alimentando la resistencia y la parte que le manda la línea para cerrar circuito o que le manda, termina de energizar para cerrar circuito por medio del timer. Como vimos anteriormente, mientras está recostada hacia acá, mientras esta que es la línea, la alimentación, está recostada hacia acá, dijimos que está alimentando el compresor. Pero después de 8 horas, ella se suelta acá por medio del motor que tiene acá adentro, el timer, pasa al ciclo del deshielo de 20 a 25 minutos, entonces se suelta de este lado y empieza a recostarse acá. Entonces ya empieza a cerrar circuito con esta para mandarle la energía a la parte de la resistencia para que comience el ciclo del deshielo. Esta resistencia tiene lo que llamamos el bimetálico, que prácticamente viene a ser un switch de seguridad. La resistencia, antes de recibir la energía, tiene acá lo que llamamos bimetálico, que es un componente que básicamente hace la misma función que el termostato. Él, cuando está a temperatura bajo cero, esto que ustedes ven acá, estas dos platinas que yo le dibujé, lo que hacen es que se cierran. Cuando está a temperatura bajo cero, él se cierra, de manera que la corriente que viene acá pueda continuar bajando y llegar a la resistencia para poder cerrar circuito con el neutro. Entonces de esa manera la resistencia se enciende durante 20-25 minutos dependiendo del timer y comienza a calentar todo el hielo que está allí para poder derretirlo. Una vez que ya la gran mayoría del hielo se ha derretido, entonces lo que sucede es que cuando él percibe una temperatura elevada, lo que hace es que se separa, así como está aquí. Se separan las platinas por dentro y deja de pasar continuidad. Al dejar de pasar continuidad, se apaga la resistencia. Eso tiene la función de seguridad también, porque si nosotros colocaríamos este cable directo acá y se llegase a quedar pegado el timer en el ciclo del deshielo, entonces esto nunca pararía de calentar y se quemaría toda la parte superior de la nevera, toda la parte plástica se derretiría. Entonces este es un seguro que tiene
Muchas veces, ese es un tip que les voy a dar, muchas veces cuando la nevera en la parte superior se congela mucho y el cliente dice que no le está congelando los alimentos o no está pasando el frío hacia la recámara de abajo, muchas veces el causante de eso es el bimetálico, porque a veces se queda abierto y a pesar de que el timer esté funcionando, lo que pasa es que llega la corriente hasta acá, pero no termina de llegar hasta la resistencia. La resistencia no enciende, y si la resistencia no enciende, entonces el bloque de hielo nunca se termina de derretir, y eso causa problemas en los equipos de refrigeración. Entonces muchas veces el culpable de ese problema es el bimetálico. Entonces, para recapitular, cuando el timer pasa de acá para acá, cuando está recostado de este lado, lo que está es alimentando la resistencia para el ciclo del deshielo. Cuando él por lo contrario está recostado de este lado, entonces nos está alimentando por acá, el ciclo del congelamiento. Entonces, para que más o menos se entienda allí, vamos a borrar un poco esto, para que más o menos se entienda allí el trabajo que hace el timer. Ok, volviendo al tema. Entonces, si nosotros vamos a probar si el timer está en buen estado, o si está trabajando bien o si está trabajando mal, necesitamos tomar algunas mediciones. Como les he venido comentando en todo este capítulo, acá él tiene lo que es el sistema mecánico. En este punto tiene de hecho una mueca donde podemos meterle un desarmador para poder girarlo en el sentido de la aguja del reloj. La mayoría de los timers trabajan en el sentido de las agujas del reloj. Digo que la mayoría porque yo he trabajado con timer que esta parte mecánica, en vez de girar en el sentido de las agujas del reloj, gira de manera contraria, pero en su mayoría giran en el sentido de las agujas del reloj. Acá, en este punto que yo le coloqué, la mayoría de los timers tienen una pequeña marca que es casi que imperceptible. Yo la marqué con un marcador rojo para que se pudiera ver, ahí más o menos se aprecia. Esa marca la tienen la mayoría de ellos, que es donde ellos hacen el cambio. Entonces, lo que necesitamos es girar esa perilla. Giramos esa perilla poco a poco hasta que ella se escuche el clac. Si se fijan, este giro que estoy dando ahora es un giro bastante largo. Fíjense a dónde va la marca. Eso quiere decir que estamos en el ciclo del compresor, ciclo del congelamiento. Quiere decir que si yo marco entre la línea, esta que está acá, entre la línea, y marco acá, aquí me debería marcar un ohmiaje. No sé si se logra apreciar allí. Ahí tiene continuidad. Quiere decir que ahorita estamos en el ciclo del congelamiento. Ahora, yo puedo probar el timer estando instalado en la nevera, con corriente acá. Puedo probarlo. Pero ya en ese caso, no puedo ponerlo en la escala de continuidad. Ya acá tendría que cambiar de escala. Y si estoy en un país donde el timer trabaje con 220,
en este tipo de multímetro tendría que colocarlo en 600, porque si lo coloco en 200 no me va a marcar, porque la escala estaría por debajo de lo que trabaja la corriente en este modelo. Ahora, en este país, en Colombia, este tipo de timer trabaja con 127 voltios. Entonces yo tranquilamente puedo ponerlo en 200 y él me va a marcar el voltaje sin ningún problema. Tengo que fijarme acá, ya en otros capítulos también he enseñado cómo tomar las mediciones. Eso para cuando voy a probar el timer montado en la nevera, puedo probarlo sin necesidad de bajarlo. En la escala de corriente alterna y dependiendo la cantidad de voltios con lo que trabaje en el país donde esté. En este caso, como este está desmontado, yo lo pruebo en la escala de la campanita en continuidad. Entonces, volvemos nuevamente. Aquí va en el ciclo, dijimos, en la L y el compresor, ¿sí? Si yo lo sigo girando hasta que él haga clac, cuando este rojo llegue a este punto, va a tener un sonido característico. Ahí. Ya ahí él hizo el cambio. Lo que quiere decir que si yo marco la línea que me está alimentando esto, la línea, con la C ya no me va a estar marcando continuidad, porque ya él dejó de recostarse hacia este lado, ahora se está recostando hacia allá. Entonces quiere decir que si yo marco la línea y esta, efectivamente, ahí me marca continuidad. Entonces si quiero también medir estando con corriente, puedo hacerlo tranquilamente. Lo que tengo que estar pendiente, tengo que tener mucho cuidado en la parte, en la escala donde lo voy a montar, para no dañar mi herramienta. Pero bien sea fuera de la nevera o dentro de la nevera, podemos hacer la prueba. Bien, entonces algunos suscriptores me pidieron que mostrara este cable de prueba. Es un cable bastante sencillo, una clavija, tiene una clavija, tiene aproximadamente 1,30 m de largo. Podemos hacerlo más largo o más corto. Y por un lado tiene la clavija y por el otro extremo lo que hice fue que le puse dos terminales por un lado y en el mismo cable le puse unos caimanes. Esto fue lo que hice. Es el mismo cable. En el mismo cable colocas en un terminal, colocas esto, y en ese mismo terminal, acá en el mismo cable, se conecta el caimán. Igualmente del otro lado. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para hacer la prueba a los compresores. A veces tenemos lugares incómodos donde no podemos meter estos terminales. Entonces cuando eso sucede, aparto estos a un lado con mucho cuidado, porque una vez que lo enchufemos esto tiene corriente. Y lo que hago es que con los caimanes lo coloco de una manera más sencilla. Entonces de esa manera puedo trabajar. También cuando voy a arrancar un compresor directo, que quizás el compresor está trancado, o quizás el compresor no quiere arrancar, yo lo pruebo directo. Coloco esto en la marcha y en el común. Entonces con uno de los caimanes le hago el puente al arranque para poder arrancarlo. Y mientras tanto lo que hago es que lo dejo ahí pegado para que no se me mueva, para que no me vaya a generar un cortocircuito. Entonces este es un cable bastante práctico para este tipo de trabajo. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que se vio el día de hoy en este capítulo. Tenemos acá la clavija principal, que es la que vamos a conectar. Acá tenemos el compresor. Esto es algo poco ortodoxo que elaboré para poder dar las clases acá. Entonces
Básicamente acá tenemos el timer. Acá tenemos el timer. Esta es la clavija principal. Entonces vamos a utilizar estas dos. No vamos a utilizar esta. Esta vamos a dejarla por acá. Vamos a dejarla en su propio cable. Entonces dijimos que una línea, uno de estos cables alimenta acá. Una línea alimenta el timer y la otra línea, que sería el neutro, para que el motorcito acá pueda trabajar. Ya ahí él empieza a trabajar una vez que nosotros conectemos la nevera. Entonces dijimos que cuando él se recuesta hacia acá, él lo que hace es que cierra el circuito con la parte de la resistencia. Entonces quiere decir que este cable que viene acá de la resistencia, que tiene la R, va hacia la resistencia. Si lo seguimos por acá, él viene por acá y no llega directamente a la resistencia, sino que llega a este componente, que es el que conocemos como bimetálico. Luego que llega este componente, la otra salida del mismo componente, sale un cable que va directamente conectado en lo que es la resistencia. En ese sentido, cuando el timer se recueste de este lado, le va a empezar a mandar la energía hacia la parte de la resistencia. Y recordemos que la resistencia del otro lado, en el otro extremo, trae un cable que viene conectado desde el neutro. O en el caso si es 220, si es 240 voltios, trae una línea directa y la otra pasa por el timer para poder cerrar circuito. Entonces ya le comenté que este es el seguro para que no se nos vaya a quemar toda la nevera por si acaso el timer se queda pegado. Y la otra parte, cuando él se recuesta internamente, cuando esta línea se recuesta hacia acá, hacia la C, entonces dijimos que esa línea acá va directamente al compresor, al común del compresor. Acá yo lo tengo puesto así, pero él va hacia el protector térmico y del protector entra al común del compresor para poder cerrar circuito. Recordando también que la marcha, el cable que viene de la marcha, entra primero al termostato y la otra línea que va del termostato va, en este caso, sería al neutro que viene de la clavija principal. Entonces tenemos la clavija tiene dos líneas, una entra al timer, que es la que va a cerrar circuito por acá, por el común del compresor, y la otra línea del compresor viene acá al termostato para que no dure prendido las 8 horas que le va a indicar el timer, sino que se vaya a apagar por medio de temperatura por medio del termostato. Entonces espero que se haya entendido. De verdad que es un poquito complejo, un poco complejo, no es tan sencillo, pero pues si te quedó alguna duda puedes regresar el video, puedes adelantarlo, puedes tomar apuntes. Creo que fui bastante claro tanto en el diagrama que se hizo en el pizarrón como en la parte práctica que te estoy dando ahora. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, que hayan aprendido. Los espero en el próximo capítulo.